Por cada aumento de 1 grado en la temperatura promedio de un país, el PIB per cápita disminuye al menos un 1,1%. Para decirlo de manera sencilla, con cada paso que das desde el Polo Norte hacia el Ecuador, no solo tienes más calor, sino que también te empobreces. Aunque la vida en países de frío extremo puede parecer miserable, el 74,2% de los multimillonarios del mundo se concentran en el norte global. Y existen al menos 4 teorías que explican esto. La teoría más simple está relacionada con la biología. Se cree que el clima frío mantiene a los gérmenes alejados, lo que conduce a una mejor salud y una mayor productividad. Suena bien, pero cuestionaré eso más adelante. A continuación, está la teoría del perezoso de la antigua Grecia, y se trata más del clima en general. Los griegos creían que su clima ideal los hacía más ricos, mientras que las regiones más cálidas eran vistas como menos creativas. La tercera idea se basa en estudios económicos y antropológicos. Verás, los expertos se dieron cuenta hace algún tiempo de que los países más fríos tienen instituciones inclusivas que ofrecen igualdad de oportunidades laborales y de vida. Protegen los mercados y la propiedad privada. Naturalmente, estas condiciones promueven una competencia sana y aumentan la riqueza. La última idea está estrechamente relacionada con la anterior. En resumen, los países más ricos tienden a distribuir el dinero de manera más equitativa porque son más inclusivos. Las naciones más pobres a menudo tienen instituciones extractivas donde una élite poderosa controla la riqueza. Si bien todas parecen plausibles, la verdad es que estas ideas son bastante polémicas. Bueno, ¿conoces la teoría que afirma que el frío elimina los gérmenes y que la población de los países más fríos no se enferma tanto, verdad? No quiero ser la portadora de malas noticias, pero el frío realmente hace que los gérmenes prosperen. En el frío, tendemos a quedarnos adentro, con toda la casa cerrada, por lo que compartimos gérmenes entre nosotros más fácilmente. No solo eso, sino que durante el invierno, el aire es más seco, y así el ambiente es perfecto para el virus de la gripe. Los humanos también son más resistentes a los virus y bacterias de su propio entorno, porque el contacto constante con ellos fortalece nuestro sistema inmunitario. Si recuerdas las clases de historia, quizás sepas que muchos colonizadores tuvieron dificultades con el clima y las bacterias que encontraron en América, mientras que los indígenas gozaban de buena salud. ¿Y qué hay sobre la teoría del perezoso? Lo siento, no quiero que suene ofensivo. Algunos especialistas afirman que las personas de los países más calurosos tienden a ser más perezosas. Pero la verdad es que el sol no nos hace trabajar menos. Sí, el sol puede hacerte un poco más lento porque puedes deshidratarte. Pero el cuerpo humano está biológicamente adaptado al clima del lugar en el que nace. Esto significa que si vives en Canadá, por ejemplo, puedes soportar el frío sin problema. Pero los brasileños probablemente manejarán mejor los días calurosos que un noruego. Además, si la teoría del perezoso fuera cierta, ¿cómo explicarías que la gente de Colombia trabaja alrededor de 200 horas al año más que los de Estados Unidos? De hecho, si vives en Camboya, Myanmar o México, estás destinado a trabajar más que cualquier otra persona en el mundo. Además, los países más cálidos tienen una manera ingeniosa de combatir la pereza. Se llama siesta. Después del almuerzo, es normal sentirse un poco somnoliento. Y si consumes comidas más pesadas, como los españoles e italianos, te volverás aún más lento. Por eso, después del almuerzo, suelen dormir una siesta, que mejora la memoria y las habilidades de pensamiento. Puede parecer que una siesta te hace trabajar menos, pero las personas que duermen un rato después del almuerzo solo trabajan en diferentes horas del día. Mientras tú haces pausas para almorzar más cortas y te vas a casa a las 6 de la tarde, en España la pausa para el almuerzo dura 2 horas y la jornada laboral termina a las 8 de la noche. Trabajan cuando no hace tanto calor afuera e incluso pueden dormir una siesta reparadora. El pasado también está lleno de personas que tuvieron vidas plenas a pesar del sol abrasador. La civilización del antiguo Egipto podrá haber existido hace miles de años, pero fue una de las más ricas de la historia, incluso viviendo en un lugar extremadamente caluroso y cálido.
También tenemos a los aztecas, quienes vivieron en México cuando México aún no existía. Te puedo asegurar que esta región no es famosa precisamente por su clima frío, pero la civilización azteca logró tener una capital más grande que Londres, París y Madrid de aquella época. Además, muchos de los inventos que tenemos hoy en día, que enriquecen a muchas personas, fueron creados gracias a las matemáticas y la ciencia, dos disciplinas originadas en lugares calurosos, como Mesopotamia e India. Bien, para simplificar todos esos estudios económicos y antropológicos, comencemos con la parte más obvia. Es cierto que los países más cálidos suelen obtener ingresos de sus recursos naturales. No tienen industrias tan fuertes y el dinero se concentra en manos de la élite. Todo esto reduce el PIB, esa medida que estima si un país es rico o no. Recordemos que dijimos que los países más ricos tienen instituciones inclusivas. Estas instituciones son básicamente leyes que aseguran que las personas tengan oportunidades laborales y de vida iguales, incluyendo buenos hogares y un buen salario. Los países pobres no son muy buenos en esta cuestión de las instituciones inclusivas, pero no es por elección. Esto es, en realidad, una consecuencia de la era de la exploración. En caso de que estuvieras durmiendo durante tus clases de historia, déjame recordarte. La era de la exploración es aquel periodo entre los siglos XV y XVII cuando muchos reinos de Europa estaban explorando los mares y estableciendo colonias por todo el mundo. Sé que parece que esto fue hace bastante tiempo, pero muchos países que fueron colonias en ese entonces recién se independizaron durante los siglos XX y XXI. Esta es la razón por la cual muchos países pobres no tienen industrias ni mercados sólidos, porque sus instituciones y leyes se remontan a cuando aún eran colonias. Además, sus años como colonias agotaron recursos y no proporcionaron una buena infraestructura. Por otra parte, afirmar que la propiedad privada reduce la brecha de ingresos y desigualdad es algo absurdo. Es cierto que países en desarrollo como Brasil y Sudáfrica son altamente desiguales, pero en Estados Unidos, por ejemplo, el 1% de las personas más ricas del país gana 139 veces más que la parte más pobre de la población. Y había más de 700,000 personas sin hogar en 2024. Además, el 1% de la población mundial es más rica que el resto de la humanidad en conjunto. Si las instituciones inclusivas fueran realmente tan poderosas en los países más ricos, entonces no habría más de 1,000 millones de personas viviendo en la pobreza extrema en todo el mundo. No tiene sentido decir que la propiedad privada mejora la vida de todos si las personas ni siquiera pueden permitirse tener una casa en primer lugar. Utilizar el PIB para calcular la riqueza de un país no es la mejor manera de entender la pobreza, ya que el PIB solo considera cuánto dinero genera la industria en sí. Ignora, por ejemplo, la cuestión de si las personas que trabajan en esas industrias tienen buenos empleos, si están bien remuneradas y tienen una buena calidad de vida. El PIB también ignora la desigualdad, lo que significa que omite las instituciones inclusivas que mencionamos anteriormente. En los Estados Unidos hay alrededor de 835 multimillonarios, pero el 11% de la población estadounidense todavía es muy pobre. Así que mi opinión es que las instituciones inclusivas no son tan inclusivas y que el dinero no está tan bien distribuido desde un principio. Diferentes culturas también tienen distintos conceptos de lo que significa ser rico. En Londres, por ejemplo, poder pagar por comida, ropa y un techo no te hace rico. Para ellos, solo estás sobreviviendo. Si quieres ser verdaderamente adinerado en Londres, quizás debas contratar a una ama de llaves, comprar un caballo y tener un instructor personal de pilates. Pero para las tribus Awá o Yanomami, el dinero ni siquiera existe. Producen solo lo necesario y si tienen un excedente, lo intercambian con otras tribus. Supongo que el hecho de que los países pobres estén todos ubicados más cerca de la línea del Ecuador no es una simple coincidencia histórica después de todo.